Listo, en este cuerpo rígido hay dos tipos de apoyo, una articulación y un collarín. Que es lo primero que hacemos? Dibujar las reacciones en cada uno. En una articulación siempre va a haber una vertical y una horizontal. A Y, a X, yo estoy asumiendo que son positivas, pero al final me puede dar que no es así. En el collarín que hay, siempre es una reacción perpendicular a la superficie donde él esté. En este caso, él está en esta superficie vertical. Entonces su fuerza de reacción va a ser perpendicular, es decir, horizontal. En este caso, B, podemos ponerle la X porque está en la dirección del eje X. Listo, tenemos esas dos fuerzas y también tenemos la fuerza del resorte, que el problema ya la da. Entonces aquí dibujamos esa fuerza de resorte de, vamos a poner su valor, 200 newtons. ¿Qué más tenemos? Un peso de 100 newtons. El peso siempre va en la mitad. Si esto mide 6 metros en total, entonces el peso va por aquí, verticalmente hacia abajo, con pues su valor, que es 100 newtons. La distancia podemos colocarla también para que no se pierda. Va a ser de 3 metros, que es la mitad. Entonces listo, ya tenemos las fuerzas ubicadas. Ahora es momento de tirar sumatorias de momento. Entonces, ¿dónde hago momento? En A, porque es donde tengo más incógnitas. Tengo a Y y a X. Entonces, sumatorias de momento en A tiene que ser igual a 0. Listo. Entonces, vamos fuerza por fuerza. La de 100 newtons. Si yo extiendo su línea de acción, la distancia o el brazo de palanca de esa fuerza sería la distancia perpendicular de A hacia esa línea. Sería esta. Esa R que está ahí en verde. Entonces, ¿cómo lo calculo? Si yo dibujo el triángulo que se me forma, porque aquí se forma un triángulo, yo tengo el ángulo que es 20, tengo la hipotenusa que sería el 3 y el R, que es lo que yo quiero calcular, que es aquí en el adyacente. Entonces de aquí en este triángulo yo sé que coseno de 20 es adyacente sobre hipotenusa. Si despejo R, el 3 pasa a multiplicar, me va a quedar 3 por coseno de 20. Eso queda 2.82 aproximado. Ese es el brazo de palanca de la fuerza de 100 newtons. Entonces yo vengo aquí, lo escribo. Entonces que toca ver también el giro. Ese giro, ¿cómo va a ser? Si yo echo la barra para abajo, me va a hacer un giro horario respecto a A. Entonces va a ser negativo. Entonces aquí yo pongo negativo 100 newtons, que multiplica la distancia, que es de 2.82. Listo, terminamos con esa fuerza. ¿Qué otra podemos coger? Bx. Entonces hacemos lo mismo. Si yo extiendo esa fuerza, la extiendo hasta que pase por A, yo me voy a dar cuenta que su distancia perpendicular es de aquí hasta acá va. Entonces aquí me va a salir una R, que es la que yo tengo que calcular. Entonces aquí se me forma otro triángulo. Voy a dibujarlo arriba. Entonces aquí tengo este lado, tengo esta R, tengo la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál es? La distancia de A hasta B, que es 2 más 4, 6. Yo aquí tengo este ángulo de 20, que sería también este de acá arriba. Ya tengo 20 por acá, tengo la hipotenusa, que es 6,
y el R, que es la distancia vertical, que es lo que yo quiero hallar. Entonces aquí, ¿qué me sale? Seno, porque ahora R es el lado opuesto. Seno de 20 es igual a R sobre la hipotenusa, que es 6. Despejando R me sale 6 por seno de 20, que eso da igual a 2.05. Ese es el brazo de palanca de la fuerza de Bx. ¿Qué giro me hace Bx? Si yo extiendo esto con respecto a me va a dar un giro antihorario. Entonces este va a ser positivo. Entonces venimos acá, positivo. Bx, su brazo de palanca fue 2.05. Listo, terminamos. Vamos a ir borrando para no confundir acá. Ya tenemos dos momentos. Falta el momento del resorte. Entonces para el resorte tenemos que su fuerza es de 20 newtons. ¿Qué necesito yo? Hay dos formas de hacerlo. Una es descomponiendo esta fuerza en X y en Y. O sea, se sacan sus componentes. ¿Cómo lo descompongo? Si yo sé que si este ángulo es 20, entonces este de aquí también va a ser 20. Y si este es 20, entonces como esto es perpendicular, aquí tendría que faltar un ángulo de 70 grados para que la suma sea 90, ¿verdad? Entonces aquí yo haría 200 coseno de 70 para el componente X y después 200 seno de 70 para el Y. Cada uno me va a hacer un momento con respecto a. Entonces ahí habrían que calcular dos momentos, pero es válida la forma de hacerlo. Más largo, sí, hay una forma más fácil. Entonces si yo aquí tengo que este ángulo es 30, que por eso me da el problema, entonces si yo extiendo esto acá, bueno, antes mencioné que era con coseno de 20 y seno de 20. Me equivoqué, era con coseno de 30, porque este 30 va a ser el mismo de este de aquí. O sea, si lo quiero hacer el método que dije anteriormente, tengo que descomponerlo en X con coseno de 30 y en Y con seno de 30. ¿Verdad? Sería una forma de hacerlo. La otra, la que voy a mencionar ahora, es como yo tengo que este ángulo es 20, entonces este ángulo que voy a dibujar acá por alternos internos tiene que ser 20. ¿Cuál es el punto? Que yo ya tengo que todo este ángulo de la barra hacia la fuerza de resorte va a ser 50, que es la suma de los dos. Entonces ahí podemos aplicar esta otra fórmula que a veces es útil: F por D por seno del ángulo. Eso es cuando la distancia no es perpendicular a la. El F es 200. La distancia es la distancia de A hasta esa fuerza, que es 2 metros. Y el seno sería seno de 50 grados. Eso lo opero. 200 por 2 por seno de 50 da 306.41. ¿Qué sentido? Va a ser también un sentido antihorario, entonces va a ser positivo. Entonces ese es el momento de la fuerza de resorte con respecto a. Si yo hubiese descompuesto esta fuerza y sumo los momentos de las dos fuerzas, la de vertical y horizontal, también me hubiese tenido que dar este número. Entonces listo, aquí vengo y lo agrego. Más 306.41 tiene que ser igual a 0. Ya de aquí despejo Bx. Eso me va a dar menos 11.91 newtons. Medio negativo significa que esto en realidad va hacia la derecha, más nada. Entonces listo, ya tengo la reacción del collarín,
Ahora voy a hallar las reacciones en A y en X. ¿Cómo? Con sumatoria de fuerzas, nuevamente. Sumatoria de fuerzas en Y. Y después voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces en Y que tengo a Y, que es lo que yo quiero hallar. Tengo esta fuerza que es el peso negativo hacia abajo. B no tiene componente en Y. ¿Cuál otra tengo? La componente en Y. Ahora sí me toca descomponer esta. Aquí tengo una componente en Y. Y después voy a tener una componente en X. Vamos a calcularlas por acá. Eso se saca rapidito. 200 tiene una en X y una en Y. ¿Con cuál ángulo la descompongo? Con el ángulo que está respecto al eje horizontal, o sea, este de acá que es 30. Entonces sería en X simplemente 200 coseno de 30 y en Y sería 200 seno de 30. Calculo cada una. Esta da 173.2 y la otra da 100 newtons. Entonces listo. Esta, la de 173 es la horizontal, va a ser negativa. Y la otra va a ser 100 newtons hacia arriba, va a ser positiva. Entonces en Y, como esa es positiva, va hacia arriba. Aquí pongo 100. Igual a 0. Entonces aquí pasa algo, digamos que es una coincidencia solamente. Que esta con este se cancela, entonces me va a quedar que Y es 0. Simplemente una coincidencia de que el peso también fue 100 newtons, entonces se canceló. Vamos ahora a sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿qué fuerzas hay en X? Tenemos a X, tenemos la componente en X del resorte que es menos, porque va a la izquierda, 173.2, y tengo Bx, que bueno, yo aquí lo primero lo voy a colocar así, menos Bx igual a 0, porque yo al principio lo asumí que va hacia la izquierda, entonces es negativo. Ahora sí voy a reemplazar el valor de Bx. Entonces aquí hay que tener cuidado, tengo aquí menos y pongo otro menos del resultado que me dio antes. Esos dos menos se vuelven positivos. Que es lo mismo, el equivalente a que si yo esto lo hubiese corregido, cuando supimos que era contrario, si yo lo hubiese puesto acá, entonces aquí hubiese colocado directamente más Bx y ya no tenía que colocar este menos. Digamos que son formas de hacerlo, pero todo conduce al mismo resultado. Listo, entonces aquí despejo a X, que va a dar un valor de 161.3 newtons aproximado. Ya aquí tengo todas mis reacciones. Tengo la de Bx, la de AY y la de AX. Entonces ahí ya ese problema queda finalizado.